Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y lo enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, estamos en este trozo del Evangelio que se le llama el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Jesucristo ha aparecido el lunes, si leísteis el Evangelio del lunes, ha aparecido en lo alto de un monte que se llama el Monte de las Bienaventuranzas. Abajo está el mar de Galilea, el lago de Tiberíades, y subiendo un poquito hacia el Mediterráneo, subiendo un poquito la colina, hay una zona que dice la tradición que ahí Jesús, habiéndose reunido con los discípulos que le están escuchando, ha aparecido como un nuevo Moisés. Fijaros, Mateo, que es un judío que se ha encontrado con Jesucristo, que Dios le ha cambiado la vida, porque era un ladrón, era un publicano, que Dios no le juzgó como alguien del que hay que mandarlo a la cárcel, porque a los ladrones hay que mandarlos a la cárcel, ¿no? Eso es así, ¿no? Si hay una justicia social, a los ladrones hay que mandarlo a la cárcel, todo el que haga un daño hay que mandarlo a la cárcel. Y Mateo, en su nombre hebreo Leví, no se ha sentido condenado por Dios, porque Dios no ha venido a condenar, a acusar con el dedo, sino a levantar al caído. Ha venido a acercarse a los pecadores no para imputarle las cosas malas que hace o ha hecho, sino para decirle: ánimo, yo te perdono, Dios es misericordia. Bueno, pues Mateo se ha sentido amado por Dios, y Mateo, que tiene dentro de sí toda la revelación de Israel, porque es un judío y ha recibido de niño la fe, reconoce que Jesús es el nuevo Moisés que tenía que venir al mundo. Moisés le había dicho al pueblo: un día Dios suscitará de en medio de vosotros un profeta como yo, un nuevo Moisés, que hará los mismos milagros que yo, pero a lo bestia, multiplicado por 100, centuplicado los milagros. Ese será el Mesías. Dios depositará sobre él su espíritu. Entonces Mateo nos ha situado ya desde el lunes a Jesús, igual que Moisés estaba en un monte recibiendo de Dios la ley, la palabra de Dios, para dársela al pueblo. Mateo ha situado a Jesús en otro monte, el de las bienaventuranzas, donde ya no recibe de Dios la ley, porque Jesucristo es Dios, sino que Él entrega la nueva ley, los nuevos mandamientos, los nuevos caminos de vida. Entonces, para algunos, esta figura de Jesús, este nuevo Moisés, lo interpretaban como que todo lo anterior no servía, como si todo lo vivido, todo lo que le han transmitido sus padres a los judíos, no sirviera, y así ahora viniera Jesús para traer e inventarse una nueva religión, y Él ser el Dios de esa nueva religión y a la vez el profeta de esa religión nueva. Y dice Jesús: no os confundáis, muchachos, no os confundáis, hermanos. Yo no he venido a anular, a abolir, a decir que no sirve lo anterior, porque lo anterior ha sido la obra de Dios, de mi Padre con Israel, una historia de salvación que termina en el envío del Mesías,
que soy yo. Ahora al que hay que creer es en mí como persona enviada por Dios, y en mí, en las palabras que yo os anuncio, porque son palabras que traen vida eterna para el que la cree y la acoge. No he venido a anular lo anterior, a abolir la ley y los profetas, porque Dios ha hablado a través de la ley de los profetas, y Dios no se puede contradecir a sí mismo. Ha sido válido porque es verdadero, y sigue siendo verdadero, por tanto sigue siendo válido. Pero no habéis podido cumplir la ley, no habéis podido cumplirla, porque si no, rebosaría la santidad y rebosaría el amor de Dios en medio del pueblo. Y no habría mentiras, y no habría abusos, y no habría violencia, y estaría la iglesia llena, porque el tercer mandamiento dice: santificarás la fiesta, ¿no? Y esa no es la realidad. La realidad es que a nosotros nos ha llegado la fe, y muchas veces o ha sido insuficiente lo que se nos ha transmitido, o nosotros no lo hemos querido acoger verdaderamente, darle cabida en nosotros. No hemos recibido o no hemos sabido acoger una fe radical, un evangelio tal cual es, así de fresco, que es radical. Por eso aparece estupenda la primera palabra, impresionante, este sacrificio del Monte Carmelo, cuando el profeta Elías ha quedado como el único profeta verdadero de Dios, de Yahvé, en medio del pueblo. Todos los demás profetas son falsos, son profetas que quieren decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, no la verdad que Dios le tiene que decir. Y la gente se escoge profetas que le digan lo que le gusta escuchar, y rechazan a los profetas que les trae la verdad. Esto ha sucedido siempre, y esto sigue sucediendo siempre, y ahora también. Aquel predicador, aquel sacerdote, aquel que te diga lo que tú quieres escuchar: qué bueno es este padre, qué fantástico, qué santito, ¿eh? Algunos dicen: este cura es bueno, pero no dicen qué buen cura es este hombre. Es un cura bueno, porque no te complica la vida. Los sacerdotes, los presbíteros, los predicadores no tienen que ser curas buenos, tienen que ser buenos predicadores, buenos presbíteros, es decir, fieles a la misión. Y entonces serán también buenos en lo otro que decíamos antes. Bueno, pues Israel tiene este problema, una fe mundana. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Papa Francisco? Luchar contra la mundanidad de la fe, porque se nos pega el espíritu del mundo. Una fe aguada, una fe que no me complique la vida, una fe a la carta, una fe apañada a mi modo. Eso no es la fe, eso es tu manera de vivir las cosas, pero eso no es lo que Dios dice. O sea, una fe que yo convierto a Dios a mi manera de cómo tienen que ser las cosas. No, yo me convierto, no, yo rompo y me desapego de todo lo que me separe de lo que me dice de Dios. Este es el problema que tenemos hoy en la iglesia, hermanos. Y se nos mete también a nosotros. Es fácil, una fe a la carta. Pero es que yo cambio a Dios a mi manera. No es que yo cambie mi vida y mi corazón a lo que Dios quiere de mí. No soy yo el que me convierto, soy yo el que cambio a Dios. Y esto es lo que sufrimos hoy en día como un problema dentro de la iglesia, que necesita ser iluminado para decirle a los hombres que ese no es el camino. ¿Qué sucedió entonces en la primera lectura? Pues que los falsos profetas hicieron un rito para pedir a su falso dios, que se llamaba Baal, que era el dios de los pueblos paganos, que le escuchara y que bajara fuego del cielo para demostrar que ese falso dios mostrara que es un Dios verdadero. Y como evidentemente eso es una mentira,
no sucedió nada. Sucedió entonces que el profeta Elías le pidió a Yahvé, a Dios, al verdadero Dios: Señor, ya está el sacrificio preparado, manda fuego del cielo que consuma este sacrificio y se demuestre delante del pueblo que tú eres el Dios vivo y verdadero. Y así sucedió, porque Dios escucha siempre a sus profetas. Jesucristo ha venido como el verdadero profeta que tenía que venir, a decirnos: la ley es el camino, pero no la habéis podido cumplir. ¿Para qué ha venido Cristo? Para darnos el Espíritu para poder cumplir la ley. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos por nuestras solas fuerzas, porque cuando no faltamos a uno, faltamos a otro. Cuando no te sale una mentira, juzgas al prójimo. Cuando no te sale decir una barbaridad, una patochá, cuando no matas a otro con la lengua, cuando no robas porque no pagas los impuestos, porque eres un tacaño y no das limosna, etcétera. Cuando no fallamos en uno, cuando no vienes a la Eucaristía el domingo, cuando no es el sexto mandamiento, cuando no es honrar a los padres, cuando no es un mal pensamiento contra alguien, en nosotros no está la posibilidad de cumplir los mandamientos. Pero Jesucristo ha venido a darnos el Espíritu, porque el que cumpla los mandamientos se salvará, dice Jesús. Será grande en el reino de los cielos. Pues pidámosle, hermanos, a Jesucristo hoy que nos dé su Espíritu. ¿Cómo recibirlo? Pues Él nos ha dado los medios. Yo siempre digo y termino que los sacramentos son como tuberías invisibles que bajan del cielo la gracia de Dios a la vida del hombre. Fíjate qué cosa más fácil. Ponerte delante de Dios con fe, pedirle perdón por tus pecados y confesarte, y recibes la gracia, recibes la vida nueva, recibes el Espíritu Santo. Vives la Eucaristía con fe y recibes el Espíritu Santo, recibes la gracia y puedes vivir los mandamientos que nos llevan, como decía el Salmo: me enseñarás el sendero de la vida, el camino de la vida. Pidámosle, hermanos, a Jesucristo que nos dé verdaderamente esta radicalidad evangélica. El Evangelio no se puede vivir a medias, porque entonces no se vive de verdad. No se puede vivir con una mano a Dios y una mano al diablo, porque tampoco vives el Evangelio. El Evangelio no es rigorismo, extremismo. El Evangelio es radicalidad, es radical. Y radical significa que no se casa con nadie. Significa que no es lo mismo el blanco que el negro, el bien que el mal. Y no casa el bien con el mal. En Dios no casa la santidad con el pecado. No casa, es radical. O conmigo o contra mí, dice Jesús. Pidámosle al Señor este espíritu fresco, esta frescura del Evangelio. Y entonces es verdad que cada día tendremos que decir: esto sí y esto no. Esto viene de Dios, lo sigo. Esto no viene de Dios, lo rechazo. Pero no nos situamos por encima de la gente, sino al lado de la gente, al servicio de la gente, como luz para la gente, nos decía Jesús ayer en el Evangelio. Pues que el Señor nos conceda la radicalidad evangélica. Amén.